Y dicho eso es que se marcha del pueblo de Cadono. Así pasan los años y cambiamos de escena donde se nos muestra a una jovencita que se encuentra barriendo un santuario. Así ella nos cuenta que siempre pensó que los acontecimientos del pasado no tenían nada que ver con ella. Sin embargo, al verlo a él, entiende que la razón de las lágrimas que suelta resultaron estar relacionadas con la razón por la que ella está aquí ahora. Siendo así, nuestro Jinta le pregunta si acaso ella es la Miko de este santuario. Pero antes de recibir una respuesta, se nos menciona que la chica se entera del largo viaje que Jinta había hecho durante los últimos 170 años. Sí, en verdad ha pasado bastante tiempo, regresando al pasado. Exactamente 20 años después de que Jinja haya salido del pueblo de Cadono, es que en otro pueblo se encuentra un joven llamado Senji. Mientras tiene una pequeña charla con sus conocidos es que vuelve al trabajo, donde también nuestro Jinja se encuentra reunido con un viejo, pero ambos permanecen en silencio. En eso es que llega Senji, quien pregunta a su jefe si acaso él es la persona de la que se habló, refiriéndose a nuestro prota. El viejo se lo confirma, diciéndole que del resto de detalles se encargará a él. Marchándose así, completamente serio, Senji, un poco nervioso, se presenta diciendo que es empleado aquí en su Yendo ya directo al grano, le pregunta sobre los detalles que le comentó el jefe. Jinja le responde que el señor Hyusu le habló acerca de su hija adoptiva, la cual teme que su vida esté amenazada por un demonio. Aquí Senji le pregunta si acaso no le dijo nada en específico. Jinja niega con la cabeza, así es que Senji decide explicarle los detalles de esta situación, pues durante estos días, el guardaespaldas de la señorita Natsu, quien ya cumple 13 este año, ya que la misma afirma haber visto un demonio que le decía repetidas veces regrésame a mi hija. Sí, básicamente el demonio la quiere secuestrar a la pequeña porque piensa que es su hija. Es entonces que son interrumpidos por Natsu, la cual, molestando a Senji, le dice que deje de holgazanear, ya que si no le dirá a su padre de ello, pero cuando ve a Jinja le pregunta si acaso el guardaespaldas que su padre contrató, ya que de ser así ya se puede ir. Sí, ni siquiera lo dejó presentarse a nuestro prota, pero bueno, Senji le dice a nuestro prota que por favor no se precipite. Aquí la muchacha afirma que ese tipo es un completo estafador que intenta aprovechar la oportunidad para así ganar dinero fácil, callando en el proceso a Senji, quien intentaba explicarle que su padre lo eligió personalmente para que la cuide. La muchacha vuelve a decir que no le pagará nada y odia la idea de tener a un Ronin como guardaespaldas, pidiéndole ahora a Senji que se marche. Dicho eso, ella también se va. Nuestro joven, todo apenado, se disculpa por la situación, diciendo todo decaído, quiero renunciar. Sí, pobrecito. Pero ya llega la noche, vemos a Natsu un poco intranquila. Sí, más que nada por el tema del demonio. En eso es que llega Senji para vigilar su puerta, pues como ella se encargó de espantar a su propio guardaespaldas, él estará aquí para cuidarla. Eso tranquiliza a la niña, quien todo sundere le dice que eso le da igual y que él también piensa que es mentira todo este asunto, algo que Senji no afirma pero tampoco niega. Esto vuelve a poner triste a Natsu, sino porque habría contratado a un Ronin sospechoso. Aquí sí Senji refuta negando lo que ella acaba de decir, pues él cree que su jefe se preocupa de todo corazón por ella, ya que de no ser así, ni siquiera se hubiera molestado en contratar un guardaespaldas, ya que como buen padre que es, cree en su hija y en las palabras de esta misma. Entonces es que Natsu escucha esa voz que le dice, regrésamela. Por ende ella empieza a gritar del miedo pidiendo ayuda. Al oír esto, Senji le pregunta si le sucede algo, aunque tras escucha esa misma voz diciendo regrésame a mi hija, siendo así como sale del suelo un monstruo deforme, el cual repetidas veces dice esa misma frase. Senji, muerto del miedo, le pide a la señorita que no salga de su habitación, y ya cuando el demonio estaba por sujetarlo es que aparece Jinja, quien le corta el brazo épicamente diciendo no mates a mi pana, y también le pregunta al demonio cómo es que se llama. Sin embargo, al no recibir respuesta alguna, es que procede a acabar con la vida del demonio. Al ver esto, la niña sale para preguntar si es el Ronin de antes, y si acaso el demonio está muerto. Jinja responde que cuando un demonio perece, este se desvanece en una niebla blanca, pero como ese no fue el caso, sabe que el demonio volverá. Al día siguiente, Jinja y Senji se encuentran reunidos, pues este último sabe que el demonio volverá, y por ello le pregunta si podrá quedarse otra noche más. Ante esto, nuestro prota acepta pidiéndole más información sobre la señorita Natsu, ya que las palabras de ese demonio le despiertan curiosidad. Esto Senji lo entiende, quien amablemente le cuenta que los padres reales de la señorita son parte de la familia extendida del jefe. Sin embargo, estos ya fallecieron. Asimismo le dice que puede estar calmado, pues le asegura que Natsu no es una demonia, ya que de ser así, el jefe de ninguna manera lo habría adoptado, contándole así que la esposa de Yusuf fue asesinada por un demonio y su hijo Kinuyo nunca más fue visto. Debido a eso es que el jefe le echa la culpa de todos los demonios. Por eso sabe que de haber una mínima posibilidad de que la señorita Natsu fuese una demonio, el jefe no la cuidaría para nada. Y en la noche el jefe y su hija se
se encuentran cenando. El señor le pregunta si todo estaba bien con el nuevo guardaespaldas que contrató. Ella se lo confirma, diciéndole que al principio pensó que era un estafador, pero ahora no le parece alguien malo, agradeciéndole así por su cuidado. Su padre le responde que no es necesario agradecer, ya que es lo mínimo que un buen padre haría. Estas palabras sonrojan a la pequeña Natsu, quien le pregunta la razón de contratar a ese hombre. A esto él le cuenta que últimamente han habido rumores de demonios merodeando por Edo, pero tras esos rumores también estaba uno que decía que había un hombre que podía matarlos con una sola espada. Siendo así, la niña entiende que se refiere a Jinja. Yusu la tranquiliza diciéndole que esa persona se encargará de cualquier demonio mientras le pague, y como su reputación era muy buena, es que sabe que el tipo es digno de confianza, y la cual esto solo pone más feliz a Natsu, lo cual con esto sabe que su padre le creyó sobre lo del demonio. A la mañana siguiente, la pequeña se encuentra recostada en su padre, mientras nos cuenta que a lo largo de su vida ha escuchado varias historias de miedo, tales como el fantasma de los sauces, los ogros, la llorona, el chupacabras y entre otros. Sin embargo, todas esas historias nunca le han causado nada de miedo, pues sabe que solo son cosas inventadas. Ahora la cosa es distinta cuando escucha a la gente hablar de la mujer de su padre fue asesinada por un demonio, su hijo secuestrado por una diableza, y sobre todo que ella la adoptó solo por todo lo mencionado, con lo que no puede evitar sentir terror, ya que no hay nada más aterrador para ella en la vida que la verdad sin exageraciones. En eso es que llega la noche, ella sale a ver, dándose cuenta que Jinja y Senji le están vigilando su habitación. Ella le pregunta a este último el motivo de por qué se encuentra aquí. Senji le responde que lo hace para ver si tiene alguna oportunidad de compensar lo de ayer, algo que poco le importa a Natsu, pero igual le pide que en compensación la lleve a un lugar divertido, lo cual Senji muy contento acepta. Así es que ahora le pregunta a nuestro prota si él tiene nombre. Nuestro pelinegro se lo confirma, se presenta con su nombre, y la niña en su momento más humilde y con 0% de arrogancia le dice que debido a lo de ayer depositará un poco de confianza en él, esto más que nada porque su padre también confía en Jinja. Al ver esto, nuestro prota entiende que ella le tiene mucho cariño a su padre, lo cual ella confirma, añadiendo que se siente agradecida de que él la acogió y le dio un hogar. Tras esto, Jinja le pregunta sobre el hijo desaparecido de Yusu, pero ella furiosa le dice que no sabe nada. Al ver esa reacción, nuestro prota se disculpa por la pregunta, pero Natsu le cuestiona si acaso es posible que un humano y un demonio tengan un bebé, lo cual Jinja confirma. Al escuchar esta respuesta, ella supone que tal vez pertenezca al demonio que sigue viniendo. Sin embargo, nuestro prota le asegura que ese demonio no es ninguno de sus padres, pues sabe perfectamente quién es ese demonio, dejando así a la señorita más tranquila. Aquí nuestro pelinegro le pregunta a ambos si acaso saben cómo nacen los demonios. Senji confirma diciendo que nacen al igual que los humanos, es decir, por la reproducción natural. Jinja, al ver que solo conocen esa manera, les explica que hay más maneras en que nacen, siendo la primera, como dijo Senji, la segunda cuando un demonio abusa de una humana por diversión, y aunque pareciera no haber más, también hay ocasiones en que algunos demonios pueden nacer de la nada, esto debido a emociones fuertes especiales, especialmente a lo más oscuros como la rabia, celos, obsesión, hambre y entre otros, pues estos sentimientos al filtrarse en las personas se estancan hasta que empiezan a coagularse, las cuales con el paso del tiempo adquieren una forma sólida, y es así que nacen esos demonios, que en cierto sentido son emociones con un cuerpo de carne. Dichas estas palabras es que vuelve a aparecer el demonio. Jinja le vuelve a preguntar su nombre, pero este sigue repitiendo las mismas palabras de siempre que ya no tiene cansados, y cuando lo ataca él lo esquiva y lo somete contra el suelo, diciéndole así que no es lo bastante inteligente como para contestar su pregunta. Senji asustado le pide que haga algo, pero Jinja se limita a preguntarle a Natsu si acaso quiere que lo mate, pues aunque corta el demonio, este volverá a aparecer. La pequeña no entiende esto, así que nuestro prota le explica que ese demonio es el resultado de sus emociones y el deseo para que su padre se centrara su atención solo en ella. La niña, sin poder soportar más, le pide que se calle, pues aunque sepa que ese demonio no desaparecerá hasta que ella se haga cargo de sus sentimientos, no sabe cómo hacerlo. Por ello le pregunta qué debe hacer. Jinja le dice que es muy simple, pues solo debe pedirle que mate a ese demonio, sabiendo ahora que la culpable de todo es ella, y que ese monstruo fue creado a base de sus emociones, es que entiende que a la que deben matar es a ella, pues el demonio y ella son lo mismo. Aquí Senji le interrumpe diciéndole que no es así, pues sabe que el Señor la ama como a su propia hija, y a pesar de que ambos son malos usando las palabras para compartir los sentimientos, se tratan como una familia de verdad. Por ello sujeta su mano y le pide que no se eche la culpa. Con eso Natsu entiende y le pide a Jinja que por favor mate al demonio. Él, satisfecho, desenvaina su espada y rápidamente corta en dos al demonio, dando por terminada la vida de este monstruo, que se desvanece en una niebla blanca. Después vemos a la pequeña Natsu dormida, mientras Jinja se encuentra en el patio viendo al demonio intentando aparecer de nuevo, confirmando así lo que al principio él creía, pues de haber sido creado solo por los sentimientos de Natsu, habría dejado de existir en el momento que ella cambió de opinión. No obstante, este desgraciado sigue vivo,
recordando así que alguna vez hubo una mujer en esta aldea de Sugaya con el potencial de ser un demonio. Y sí, se refiere a la misma esposa del jefe que fue asesinada por un demonio. Por eso es que cree que la razón por la que el demonio ha vuelto y sigue diciendo esas palabras no se trataba solamente por Natsu, sino de la niña que dio a luz la esposa de Yuzou, así refiriéndose a su pequeña hermana, Susune. Es así que Jinja se lamenta, pues nunca imaginó reunirse con ella de esa manera, y al no tener recuerdos claros, al menos le gustaría saber su verdadero nombre, por lo que se lo pregunta. Sin embargo, no recibe respuesta alguna, siendo así blande su espada, pidiéndole que por favor descanse en paz, acabando así finalmente con el demonio, quien mientras se desvanecía le dice adiós. Mamá. Al otro día, Zen y Gina lo estaban despidiendo, quienes a su vez le agradecen por lo que hizo, algo que él pide que no lo hagan, pues solo hacía su trabajo, pero de inmediato se retracta, ya que en realidad esta es una forma de saldar una deuda. Y aquí nos deja una sabia frase, y es que el vivir hasta cierta edad no nos convierte necesariamente en adultos, pero el paso de los años puede ayudar a cualquiera a ganar perspectiva. Esto se lo comenta porque en su niñez su mundo solo se definía por lo que veía, y no sabía que ciertas acciones traían consecuencias, algo de lo que no se dio cuenta en su momento, pues era demasiado inmaduro para hacer otra cosa que huir. Por ello quería enmendar hasta haciendo ese trabajo. A pesar de estas hermosas palabras, Natsu no la entendió, así que nuestro poeta le dice que devuelva la amabilidad que su padre le da. Eso es lo esencial. Dicho esto, se despide. Es entonces que sale Yuzou, preguntando si ya se fue. Senji le reprocha que debió salir al menos para despedirse, algo que el jefe no cree necesario, pues sabía que este haría su trabajo desde el momento en que lo vio. Senji le pregunta si acaso hay alguna razón por la que confía tanto en él. Así el viejo le pide que no haga preguntas estúpidas, pues cualquier padre que se respete tendría fe en su hijo. Dicho eso, le ordena que vaya a su puesto si no quiere que lo despida. Por ello, Senji se va y los deja solos. Aquí la pequeña Natsu aprovecha para preguntarle si hay algo en lo que ella puede ayudarle, pues cierta persona le dijo que debería devolver la amabilidad que su padre le da. Él, un poco sorprendido, le dice que eso es algo de lo que no debería preocuparse, pues la mejor manera en la que un hijo puede corresponder la amabilidad de su padre es viviendo una larga vida. Y si mi amigo, tal y como piensa Yuzou, es el verdadero padre de nuestro Jinja.